Hola, bueno, para mí buenos días, para ustedes buenas tardes Buenas en tardes. España. En España. Yo soy Mayde Chiara de Argentina, directora de Astropsique, soy astróloga, especialista más en la mirada psicológica, porque soy psicóloga también, y tengo el honor y el placer de compartir con un gran astrólogo español que en este momento realmente es el que nos está guiando en atravesar este momento tan difícil de la humanidad y tan nuevo y tan irruptivo que nos ha conmocionado tanto, y que realmente la astrología mundana, que es la que José desarrolla maravillosamente, nos está enseñando, y sobre todo a los astrólogos que no hacemos psicología mundana, a que prevalezca este proceso terráqueo de la humanidad y del planeta sobre los procesos personales, que también son importantes, por supuesto, pero que están subsumidos a este proceso global. Y realmente creo que poder hablar en este momento de la carta de Trump, que es lo que vamos a hacer, desde su personalidad, que es lo que puedo aportar yo, y desde la mirada macro de José respecto a la personalidad de Trump y también al momento histórico en que esto sucede, este personaje, creo que va a resultar interesante, José. Así que muchísimas gracias por compartir esto conmigo. Para mí es realmente un honor. El honor es mío, ¿no? De tener conmigo a alguien que me puede ayudar porque efectivamente yo tengo esta visión más geopolítica, más estratégica, mucho más mundana, y lógicamente por formación y por vocación no soy psicólogo. Entonces, y el hecho de estar casado con con una psicoterapeuta no te da ninguna ventaja tampoco en este sentido. Entonces, la verdad es que me viene muy bien la ayuda de alguien de tu calibre, de tu peso, yo diría, una madre fundadora de Casa 11, nada más y Gracias. nada menos. Entonces, te tengo que decir que me da mucha seguridad, porque yo siempre que me embarco a hacer un análisis de la carta de una persona, digo, pero ¿qué hago yo haciendo esto si no tengo ni idea de psicología, ¿no? Entonces me da mucha seguridad estar contigo, si quieres que te diga la verdad, y yo creo que puede ser un análisis muy interesante el que combinemos tú desde tu ángulo mucho más Sí, psicológico, más personal, sí, y yo poniendo en contexto a esta persona en el contexto que estamos viviendo ahora mismo en el mundo. sí. O sea que adelante, dispara y luego ya entro yo un poco con mi visión. Y te agradezco mucho y es verdad, y lo quiero mencionar porque mi gran maestro fue Eugenio Caruti, con el que aprendí y trabajé muchos años, y realmente su mirada de la astrología humanista, transpersonal y que incluye de alguna manera lo psicológico, me dio, la verdad, una formación a que agradezco profundamente. Y bueno, me parece que este intercambio para mí es un placer, y también que vos puedas aportar esa mirada de astrología global que realmente tanto nos falta a muchos astrólogos, y que en este momento realmente es lo que hay que mirar. No podemos mirarnos solo el ombligo, ¿no? De cada Sí, uno de efectivamente. nosotros. Este, bueno, antes de empezar realmente con el núcleo básico emocional de Trump, me gustaría comentarte que para mí el siglo XX fue un siglo donde la psicología, a partir de Freud, tomó un rumbo, una velocidad y una cantidad de escuelas psicológicas que llevaron mucho al interés sobre el ser humano, a mirarse a sí mismo, a poder comprenderse y a poder entrar en esos mundos más sutiles e inconscientes que eran desconocidos, por lo menos desde la mirada de las áreas de conocimiento, porque la psicología tampoco es una ciencia. Y creo que la astrología en el siglo XX encontró lenguaje y miradas desde la psicología y terminología, sobre todo, vocabulario
que ayuda mucho a describir los comportamientos y las personalidades. Yo creo que la astrología, como decía Jung, es la hermana mayor de la psicología y es una suprapsicología, realmente. Pero la psicología tiene algunas cosas interesantes para tomar y complementarla. Yo priorizo la astrología, pero incluyo la psicología, a la que le debo mi formación básica primaria. Bueno, vamos a la carta de... Y que el siglo XXI, perdón, es, me parece, estando ya en el 2020, es un siglo donde ya esto está hecho de alguna manera. La gente hace terapia, va a terapias, hace la carta natal, tiene búsquedas transpersonales con experiencias de todo tipo, constelaciones familiares, bioenergética, terapia gestáltica. Y nos encuentra la humanidad en esta situación casi desnudos, diríamos. Como si todo eso hubiera que revisarlo y mirarlo de vuelta a la luz de la evolución, que es lo que hay que saber mirar. Hay que saber mirar la evolución, y esto lo dice Stephen Hawking, no son los más inteligentes los que sobreviven, sino los que se adaptan. Y no criticar ni juzgar si es positivo o negativo lo que pasa, es lo que pasa. Y creo que eso es lo que vos, tú, para decirlo en tu lengua, observás y describís con una claridad impecable, realmente, y accesible, porque te escucha gente que no sabe astrología y puede comprenderlo igual, porque tu lenguaje es muy sencillo, muy claro y muy didáctico. Bueno, después de todas estas flores que nos tiramos... Ahora vamos a desnudarle a Trump. Vamos a desnudarle a Trump. Bueno, Trump tiene, bueno, es Géminis con ascendente en el último grado de Leo y la luna en Sagitario en casa 4. Eso es lo básico. Géminis en casa 10, entre 10 y 11, pero más en la 10 conjunción Urano. Y yo me quiero detener primero en el nido energético de Trump. ¿A qué llamamos el nido energético? El nido energético es como la base emocional de la persona, el clima en el que se ha gestado su identidad más básica, y esto lo define tanto el psicoanálisis como la epigenética desde la neurofisiología. Las experiencias infantiles tienen una impregnación psíquica y hasta neurológica, diríamos hoy, por eso se habla de la epigenética, que ya casi se convierte en algo genético, que marca mucho el comportamiento futuro de la persona, porque es la primera identidad, la identidad básica, lo que yo llamaría una identidad lunar. La identidad lunar es una identidad precaria, refractaria, parcial, pero que tiene una potencia porque es nuestra primera identidad. Y ahí volvemos recurrentemente todos. Y el trabajo sería poder salir de esa identidad lunar para expresar la identidad más solar e incorporar la energía del ascendente como un camino de evolución y de crecimiento personal. Pero afortunadamente, iba a decir desgraciadamente, pero digo, lo cambio por afortunadamente, la astrología, tanto como el psicoanálisis, nos dice que esas primeras experiencias infantiles marcan sobre todo un estilo de vincularidad y un modo de estar en el mundo que hay que estar muy atento para que no se vuelva en un automatismo mecánico, repetitivo y ciego. ¿Es claro esto, José? Sí, para mí lo es, para mí lo es. Bueno, entonces voy a Trump. Trump tiene la casa 4 en Escorpio, regida por Plutón en 12, que sabemos que Plutón en 12 adquiere una potencia que va más allá de lo personal,
está en una casa totalmente transpersonal, como es la casa 12, que es una casa pisciana, y que también contiene elementos y arquetipos del inconsciente colectivo. O sea, va mucho más allá de lo personal y trae como significación toda, todos los juegos de poder, de manipulación, de intensidad, de conflicto históricos, diríamos, de la historia de la humanidad. Este regente de la casa 4, Plutón, que está en casa 12, no está sola la casa 4 con esta característica que le da intensidad, conflicto, un ambiente barroso, como de alguna manera oscuro, donde hay juegos de poder, de manipulación. Podríamos decir, conociendo la historia de Trump, sabemos que hasta de cierta crueldad, diríamos, ¿no? La crueldad no solamente es física, sino psicológica, y a veces el ejemplo es la crueldad, ¿no? Ver la crueldad en vivo y en directo, en la experiencia. Pero esto no está solo, porque la casa 4 en Escorpio, que ya nos da este contenido de una base conflictiva, donde se mueven aguas subterráneas y también contenidos ocultos y hasta misteriosos, diríamos, en alguna medida, bien escorpiano, bien como de pantano, tiene la luna en Sagitario, que diríamos, bueno, es una luna con un gran optimismo, con felicidad, que tiene con mucha libertad y mucho juego de ir y venir y de haber sido como acompañado en este movimiento. Pero esta luna en Sagitario tiene otro componente que también va a este nido energético, que es la oposición al Sol y a Urano. Quiere decir, acá la luna con Urano, primero un distanciamiento enorme entre lo masculino y femenino como dos principios básicos de la vida, ¿no? El sol y la luna, la noche y el día, lo femenino y lo masculino. Y no solamente esta distancia máxima entre estos dos principios creativos del universo, de la energía y de la psicología, padre y madre, diríamos, psicológicamente hablando, padre y madre o función materna y función paterna, para hacer más amplia esta oposición, porque puede ser el padre o no, pero la representación psíquica del padre, a lo mejor al padre no lo conoció. Y el otro elemento, que es Urano, que está junto con el Sol, está en oposición a la Luna. Y una luna opuesta a Urano tiene un componente acuariano y uraniano muy fuerte, que actúa como una especie de congelamiento emocional. Es decir, la persona congela, frisa la emocionalidad, se desconecta de esto y hasta te diría, siempre el mecanismo lunar es un mecanismo de supervivencia, ¿no? Todo mecanismo lunar, de alguna manera, uno se defiende en la infancia con lo que tiene y como puede. Ahora, después que lo que haga eso en su vida, ya depende de otros factores, que es la toma de conciencia, el qué hace uno con sus energías y lo que elige, porque si no, no habría libertad, estaríamos absolutamente condicionados por nuestra carta natal, que si bien es un mapa simbólico y energético que nos ubica como parte del universo, también hay una herencia genética y también hay un entorno familiar, afectivo y cultural que nos da esta composición básica. Bueno, el ambiente en el que se crió Trump es un ambiente que favoreció un poco todo esto que describíamos a priori, como más teóricamente, ya que se cría en una familia donde el padre es una persona muy dictatorial, muy perversa, con mucho poder, donde lo que se valoraba era el ganar.
el ganar, el tener y el tener la razón, un mandato, diríamos, donde el que no era suficientemente apto no servía para nada. Y esto desde el abuelo de Trump, ¿no? El padre y el abuelo también, por lo que vos me has contado, que venía de Alemania, de un tipo de negocio no muy santo, ¿no? Y entonces acá vemos como ese Plutón en 12 viene de antes, ¿no? Y andás a ver de dónde vendrá de antes, cómo se expresa en esta vida, y llega a ser el presidente del país más importante del mundo. O sea, estamos en manos de alguien con mucho poder acumulado y con mucha energía plutoniana, con todo lo que esto implica, ¿no? La posibilidad transformadora, pero también la manipulación, y sobre todo en estructuras como esta, en la base, hay una impunidad que permite no tener culpa, ¿no? Yo diría que la base de Trump, viendo un poco su actuar también, no lo digo solamente por la carta, es una estructura que llamaríamos un trastorno de personalidad narcisista. Esto lo dice su sobrina en el libro, que es muy interesante cómo lo llama el libro. Siempre demasiado, nunca suficiente. Más plutoniano que eso no hay. Es el top de lo plutoniano. Una estructura narcisista que es una estructura que no se puede mirar a sí misma. Porque la sobrina dice, si se mira se desintegra. Claro, porque uno diría, alguien narcisista es muy fuerte, es muy poderoso, es muy fuerte, pero si rascas la cáscara, se derrumba. Entonces es una estructura construida sin registrar mucho al otro, por supuesto, y hay algo interesante que descubrí que no te lo había comentado, pero ahora lo voy a comentar. Tiene Capricornio Cáncer interceptado. Y esta intercepción, sabemos que Cáncer es la base, la madre, y Capricornio es la ley, el padre, la cultura y los límites. Es como si este eje Cáncer-Capricornio, que es el eje sostén de la personalidad, es la columna vertebral, diríamos, es un eje saturnino lunar necesario para crecer, es esqueleto puro. Estos signos están interceptados. Entonces se construye una personalidad sin esta base, por lo menos desde la carta natal. Y después, viendo su comportamiento, diríamos que hay una base narcisista y desconectada de lo emocional por la luna Urano, pero también el ascendente Leo acá tiene una relevancia importante, porque el ascendente en Leo, grado 29 de Leo, grado crítico, y con Marte en el ascendente, creo que el ascendente en Leo siempre tiene un padre con el cual hay algún tema. Y la posibilidad es quedarse subsumido, sometido al reconocimiento de la imagen del padre, o hacer todo lo contrario o todo lo posible para superar esa imagen del padre. Yo creo que él hizo las dos cosas, ¿no? Es como querer ser reconocido y ser, no sé si peor que el padre en este sentido. Entonces estamos ante una personalidad un tanto peligrosa en el sentido afectivo, emocional y de registro del otro, porque si bien tiene 3 planetas en agua, tiene Venus-Saturno en agua, en Cáncer, que diría, da una calidez, ese Venus en Cáncer, y está con Saturno, está como obturado, y me parece que ahí Venus está como tapado por Saturno, y sus vínculos son desde su medida. La medida de la vida la pone él. No hay medida que le pongan de afuera. Por eso a los 13 años lo mandaron a un colegio militar, porque tenía mal comportamiento.
Entonces, el Saturno que tuvo en su adolescencia, preadolescencia, es un Saturno importado, diríamos, externo, puesto de afuera, que no sé si ayudó a construir un Saturno real o a rebelarse más contra ese Saturno y decir, mi ley es mi ley. Y lo otro que quería aportar, y que con esto yo creo que casi termino, pregúntame lo que quieras, es la falta de tierra, como elemento fundamental que también la tierra es como si dijéramos lo más corporal de nuestra vida, que es el cuerpo, lo más concreto. Y también es la que nos da el sentido de realidad, el sentido de límite, de responsabilidad, de registro de lo que se puede y de lo concreto. Y también un registro de percepción. La tierra es un signo es un elemento femenino, receptivo, ligado a todo lo sensorial, y él no tiene tierra y tiene interceptado Capricornio, que es como la tierra consagrada saturnina, diríamos, ¿no? Me parece que estos son datos interesantes. Y el otro punto, que también me parece interesante, es que tiene una cuadratura Mercurio-Neptuno, y Neptuno en 2. Yo he visto muchos Neptuno en 2 que tienen como una habilidad y un magnetismo con el dinero impresionante, o viven en un caos y en una quiebra permanente, pero he visto las dos cosas. Y también con ese Neptuno-Mercurio, me parece que tiene un poder con la palabra, como si dijera lo que quieren escuchar lo que él psicopáticamente percibe de lo que es necesario escuchar para seguirlo a él, ¿no? Como si tuviera una antena psicopática, un instrumento más para instrumentar su manejo psicopático y narcisista de su vida. Y también su desprecio por lo femenino, claramente visto en su relación con las mujeres, por lo menos en ciertos espacios protocolares donde yo lo he visto, el desdén hacia la mujer y el poco respeto, ¿no? Y hablábamos la otra vez cuando asumió y Obama le tuvo que entregar, la dejó a la mujer en la escalinata y Obama bajó a buscarla, que es de Leo, Obama. Bueno, Pero, si es así en los espacios protocolarios, imagínate en el espacio bueno, íntimo. Imagínate en no, el espacio íntimo. no lo quiero imaginar. Pero bueno, de raza le viene al galgo porque su tatarabuelo, o bisabuelo, o tatarabuelo, el primer Trump de la saga americana, Trump es una familia de origen alemán. En alemán se llamaban Trump, con D, Trump. o Trump, con T. Hicieron la T para sonar más americanos, menos alemanes. Sí, Digamos que la fortuna de los Trump comienza a generarse a través de un tatarabuelo que era proxéneta, que vendía mujeres en California durante la fiebre del oro. claro. De manera que, bueno, sin pretender juzgar a nadie por sus tatarabuelos, pero vemos que inicia una línea fortísima, como tú has indicado muy bien, donde predomina la energía masculina, donde hay una carencia de sensibilidad hacia lo femenino. El padre es un ejemplar también de cuidado, era un empresario absolutamente despiadado, muy racista, muy supremacista, igual que Trump. Es decir, que bueno, vemos un linaje familiar, pero eso, por supuesto, es parte de la fotografía. A mí, lo primero que yo me pregunto cuando veo a alguien así ¿es un caso aislado o pertenece a un movimiento global? Claro, y aquí es donde nos damos cuenta de que Trump realmente pertenece a lo que yo llamaría una franquicia. Hay una franquicia de políticos que siguen el mismo perfil, lo que pasa es que, claro, ser presidente de Estados Unidos no es lo mismo que ser presidente de Bielorrusia, pero Sí, todos ellos tienen el mismo perfil: Trump, Bolsonaro, Duterte, Lukashenko,
Orbán, Boris Johnson, Putin. Vemos que es toda una generación de políticos que tienen el mismo perfil psicopático, profundamente narcisista, y que, si nos damos cuenta, este tipo de franquicias aparecen periódicamente. Hubo otra franquicia terrorífica en los años 30, ya nos acordamos, Hitler, Franco, Mussolini, Churchill. De Churchill se habla poco porque, claro, ganaron la guerra y se blanqueó su memoria, pero es responsable de genocidio también, ¿no? Entonces, bueno, vemos que hay como franquicias y Trump forma parte de esta franquicia. Yo comenzaría por el final y diría, bueno, ¿y cómo insertamos a Trump en el zeitgeist, el espíritu del tiempo? ¿Cómo entra Trump en el espíritu de estos tiempos que estamos viviendo? ¿Por qué es tan relevante Trump ahora con todo lo que está pasando? Lleva ya años siendo muy relevante, pero ahora es claramente la hora de la verdad. Estamos llegando a esa hora de la verdad de enorme energía capricorniana y de algún modo la energía capricorniana es energía del Padre. Entonces, de algún... Pero perdón, José, del padre arbitrario. Claro, Es un padre como que no imparte, que no impone una ley, sino que impone su deseo, su poder, como un padre no saturnino, un padre plutoniano, diríamos. Claro, claro, pero por eso estamos viviendo todo esto con Plutón, Saturno, Júpiter Claro. en Capricornio. Estamos viviendo la emergencia. ¿Qué es lo que hace Plutón? Plutón saca lo más negro de cada familia, saca del sótano los cadáveres escondidos de los antepasados, ¿no? Y entonces saca el Darth, Sí. en un lenguaje galáctico, el Darth Vader, el Padre Oscuro, el Dark Father, Claro. saca al Padre Oscuro, ¿no? Y de algún modo, a nivel, yo diría, como ser humano que está viviendo este momento, yo lo que siento es que efectivamente llega en nuestra saga de la Guerra de las Galaxias que estamos viviendo toda la humanidad, llega el momento en que empezamos a descubrir en Trump, igual que creo que en la tercera película de la saga La Guerra de las Galaxias se descubre el Dark Father, se le quita la máscara y se ve quién es y cómo ha llegado allí, ¿no? Pues estamos viendo un poco eso a nivel colectivo, el Dark Father, el padre oscuro. Y ahí tenemos, de hecho yo si me dijeras, bueno, ¿cuál es el mix? Si hacemos un análisis físico, químico, astrológico de Trump, ¿no? Si Trump viniera en botella y llevase la etiqueta de análisis físico-químico, ¿no? Como llevan las botellas de agua mineral detrás, ¿no? Pues ¿qué veríamos? Bueno, veríamos, yo diría yo como ex científico, si me encargan hacer un examen físico-químico de Trump, diría, bueno, vamos a empezar con un tema dominante que es la conjunción Sol-Urano en Géminis, que se ha polarizado a muerte. La polarización Sol-Urano es la polarización del el otro es el malo, el otro es el diferente, el otro es el que no se aviene al estándar. Hay un gran miedo a no avenirse a un estándar. Claro, en la familia de Trump el estándar es potentísimo, es el WASP, lo que llaman los americanos un WASP, que es White Anglo-Saxon Protestant, blanco, anglosajón, protestante, y yo diría más, y rubio y con ojos claros, ¿no? Entonces, ahí él, y además se ve, él rápidamente proyecta todo lo que no sea blanco, anglosajón y protestante, por eso habla de los bad hombres, de los hombres malos, para hablar de los hispanos, de los latinos, por eso habla y ahí ya enlazamos con lo plutoniano. Lo plutoniano, digamos que en la lista de ingredientes de Trump tenemos esta proyección digamos, del enemigo, del diferente hacia afuera, pero claro, ahí entra, y tú lo has señalado muy bien, porque mucha gente, muchos astrólogos, yo pienso que se les hubiera pasado por alto ese Plutón en casa 12, ese fondo del cielo en Escorpio, que es absolutamente crucial para entender al hombre ¿no? Porque ese Plutón, y además hay un detalle, yo que como buen Virgo me gustan los pequeños detalles,
hay un detalle interesante. Plutón está exactamente en el punto medio entre sí, Marte y Saturno. Si os sí, dais cuenta, hay exactamente 17 grados. sí, Y los puntos medios es un tema muy poco estudiado, pero yo creo que sí, habría que prestarle más atención, porque ese Plutón entre los dos maléficos de la astrología tradicional, Marte y Saturno, sí. claramente está teniendo una predominancia fortísima en la carta de Trump, ¿no? Y también es masculino. Y masculino, en un signo masculino. Y esto, este Plutón yo creo que es un poco la clave junto con Sol-Urano. Este Plutón es en gran medida una de las claves, digamos, a nivel de composición química. Luego podemos hablar ya, como has hablado tú, de la Sí, falta de tierra, del aire y del fuego y todo esto. Pero claro, ese Plutón en casa 12, date cuenta que lo que está en casa 12 yo siempre me lo represento como la mochila que llevamos, que nos carga, pero que no la vemos, porque la llevamos detrás, la llevamos ahí sí. pesada, sabemos que hay ahí algo. Mm, Claro, cuando uno lleva a Plutón en la casa 12, ¿qué lleva? Al mm, monstruo, lleva al Alien, Terminator, Predator en una sola figura, en una sola persona. sí, Él sabe que lleva algo monstruoso ahí detrás, mm, no lo ve, no lo ve. Y sabe además que eso monstruoso está dando la mano por un lado a Saturno y por otro lado a Marte. Es decir, eso mm, monstruoso tiene unas herramientas brutales para ejercer su mm, poder, ¿no? Y sí, entonces, y además eso monstruoso ha regido su infancia, porque es el regente de claro. la cuarta. En, Ha sido en su este caso. padre, ha sido el padre, ¿no? La casa cuarta al fondo del cielo como significador del padre, ¿no? Entonces, de ahí que él, sus monstruos, si te das cuenta, son tan plutonianos, son súper plutonianos, porque él habla, por ejemplo, de los bad hombres, los hombres Mm, malos, ¿no? Fíjate, habla, por ejemplo, del deep state, del estado profundo. mm, mm, Es toda una construcción conspiranoica total de que hay un Estado, según él y sus seguidores, hay una especie de asociación de funcionarios políticos, intelectuales en Estados Unidos, paranoico, paranoico totalmente, que totalmente están paranoico. controlando el mundo y que están haciendo la vida imposible a la gente buena, al good people, que dice él. Sí, These are good people. ¿No? Entonces, que están haciendo, que son sus enemigos y tal, ¿no? sí. Pero fíjate el término, el deep state, es muy plutoniano, ¿no? Igual que todas estas manías obsesivas, persecutorias, de que la prensa me odia, los medios me odian, soy víctima de conspiraciones, incluso una que es poderosísima, que es, sabes que hay un grupo satánico que se ha integrado, no sé, es muy famoso, no sé cómo se llamará, no me recuerdo, que se ha integrado en el Partido Republicano, se ha integrado en todo lo que es el movimiento de agitprop, de agitación y propaganda Mm, republicana, y que es poderosísimo y que este grupo postula, sostiene y Trump les apoya abiertamente, que los demócratas, y agárrate porque esto es de sí, psiquiatra de guardia, esto es esto es de una psiquiatra de primicia. guardia, que los demócratas, y entre ellos Biden y Hillary Clinton y Sí. compañía, matan niños para Ah, comérselos y sacarles la no. sangre. Sí, 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 sí. Esto está por... No, de hecho yo incluso he recibido de mis haters correos electrónicos diciendo que cómo hablo mal de Trump cuando los demócratas están matando niños y tal, ¿no? Bueno, pero Ah, tú date cuenta, una locura. es muy interesante porque esto es Plutón en Leo, porque Leo Sí. son los niños. Mm, Plutón en Leo es un monstruo que come niños, es un monstruo que come mm, niños. ¿Eh? Entonces, bien, aquí vemos un poco todas las, yo diría, la composición química de Trump. También tú lo has señalado muy bien, me ha gustado mucho cuando has hablado de Mercurio, cuadratura, Neptuno, porque claro, ahí es el dominio de lo subjetivo, pero es alguien con una inteligencia especial para el saber Sol en Géminis, conjunción Urano, tiene un vuelo y una rapidez increíble. brutal. Y eso combinado con su regente, Mercurio, en Cáncer, Claro. en casa 11 en cuadratura con Neptuno, le da una capacidad telepática, osmótica, de saber Sí, qué es lo que tiene que decir para satisfacer los demonios colectivos, qué es lo que la gente quiere oír.
¿Qué es lo que la gente... José, eso es el ABC de la psicopatía. El psicópata más común, diríamos, te ve y te dice y hace y desde ahí te maneja. Totalmente. Sutil. Parecería que es empático, parecería que es una gran empatía, pero no es una empatía, yo digo que el psicópata inocula en el otro y maneja desde esa inoculación. Efectivamente. Y luego tú te das cuenta esa luna en Sagitario, que de alguna manera podríamos decir, bueno, una luna en Sagitario le puede ayudar a realizar esa síntesis sagitariana y superar la guerra civil geminiana, que es el lado oscuro de Géminis, la guerra civil hermano contra hermano, pero no, porque él la ha proyectado siempre, la ha vivido, fíjate qué curioso, sus dos esposas extranjeras, luna en Sagitario, esposa extranjera. Pero eso es muy típico, ¿no? Esto me recuerda un poco lo que mi esposa me dice, siempre, mi esposa psicoterapeuta, que los hombres subcontratamos nuestra vida emocional y nuestra terapia emocional a nuestras mujeres. Y, ¿no? Y si me sirva de precedente, creo que tiene razón, creo que tiene razón. Es verdad. Es algo que hacemos mucho. Yo creo que en el caso de Trump es un caso obvio, ¿no? Él ha subcontratado, date cuenta, su primera mujer extranjera es una escorpio, muy escorpiónica, es decir, que de algún modo le retrotrae a su infancia plutoniana, aquella mujer. Una elección bien lunar. Totalmente, totalmente lunar, le hace volver a su infancia plutoniana y además tuvo un divorcio con juicios, acusaciones, libros difamatorios y todo esto, ¿no? ¿Esa era Ivana o la anterior? Esa es la Ivana. la Ivanka Trump, ¿no? Y ahora, y curiosamente, Melania es todo tierra, él no tiene nada de tierra y Melania es todo tierra, tiene 4 planetas en Tauro. Además, cuidado, muy curioso, con una conjunción Sol-Saturno. Sol-Saturno en Tauro. Date cuenta del paralelo, ella tiene Sol-Saturno en Tauro y él tiene Venus-Saturno en Cáncer. Venus es el regente de Tauro. De algún modo hay una conexión muy potente entre ellos. Donde ella se acepta esa frialdad, esa distancia, ese destrato. Bueno, habrá algún convenio ahí, ¿no? No sé si es muy genuino el amor, porque lo que dice la sobrina es que nunca fue querido, que la madre tampoco era afectiva, Urano oposición a la luna, que no recibió reconocimiento, ni no sabe lo que es ser querido ni querer, y que lo que él busca en la vida es que lo quieran, pero que lo quieran a su manera, no siendo generoso, con Plutón en 12, yo he visto también, para que no se asusten todos los que tienen Plutón en 12, grandes curadores, porque usan esa energía para transmutar, y grandes curadores, y conozco gente que trabaja con enfermos terminales y con la muerte, porque tienen esa forma. Yo también. Claro. Yo también, pero me temo que no es el camino escogido por Trump. No. Para su evolución. Esto es para aliviar a algunos Plutón en 12 que pueden estar escuchando. Sí, no, por supuesto, hay cientos de personas que han nacido con una carta muy similar a la de Trump y han tomado rumbos muy diferentes. Cuidado, no estamos condenando a nadie. No. Estamos tratando de explicar, de desnudar lo que Trump es y cómo ha llegado a eso. Bueno, y quería comentar 2 cosas más, ya un poco para terminar con un análisis muy, muy global, ¿no? El de que efectivamente su relación con Melania es una relación de mucha distancia, porque Melania tiene además la luna en Capricornio, Sol conjunto con Saturno. Realmente yo creo que no viven juntos, ella vive en Nueva York, creo. No, viven separados y todo eso, pero realmente es una relación que tiene mucho sentido, en el sentido de que ella le da a él esta distancia emocional que a él le da seguridad, porque es lo que él ha vivido en su infancia. Lo que conoce. Él lo conoce, aunque le haga sufrir, lo conocido, ya sabes, lo conocido es una trampa enorme, es una cárcel.
y muchos preferimos, como dice el refrán, más vale malo conocido que bueno por Pero bueno, conocer. tal cual. Entonces, Sí. yo creo Y, y y luego, aparte la luce como un objeto propio. claro, claro, porque Es un ella, objeto que, ella es un objeto de Trump. claro, Date cuenta, con todos los respetos, ahí se cortó. nadie es un objeto de nadie, pero No. es muy interesante darse cuenta de esto, que la gente que no tiene tierra tiene, tiene una necesidad compulsiva, todos los que carecemos de un elemento, tenemos una Sí, necesidad compulsiva de poseer ese elemento. claro. De hecho, Trump, con su voracidad inmobiliaria, sabes que su Sí, imperio es fundamentalmente inmobiliario. O sí, sea, tierra. es tierra, es tierra. Y él incluso hay pequeños gestos que revelan esta terrible inseguridad del que le falta a la tierra, como su proclamación como candidato republicano. No la hicieron en un congreso, en un hotel, en un estadio, no, la hicieron en la Casa Blanca. Es decir, no Mm, quiere salir de mi territorio. Cuando murió total. su hermano, lo enterraron, el funeral fue en la Casa Blanca. Es la primera Mm, vez en más de un siglo que se hace un funeral en la Casa mm, Blanca. mm, mm. Y luego su mujer, que su mujer es su objeto, es todo tierra, es una mujer de tierra. Claro, claro. Necesita Como poseer una mujer de tierra. sí, sí, sí. ¿No? Hasta, digamos, el physique du rol de él, ¿no? Grandote, rubio, con Mm. ese, bueno, pájaro loco que tiene en la cabeza. Es como si él fuera el arquetipo de lo que un tipo de americano quiere. Es Totalmente, sí, como un Superman. Y algo interesante que vos dijiste, que tiene que ver con la psicopatía, José, es que para el psicópata el otro es un objeto siempre, no es un sujeto, es un objeto. totalmente. No, y eso Y se se ve. sabe poco de la psicopatía, eh, eh, hablando psicopatológicamente, porque el psicópata no va a terapia. No. Por supuesto que no. Tenemos, tenemos a las consecuencias, sabemos más por las consecuencias de los victimizados por los psicópatas que de los psicópatas per se, porque Claro, porque no admiten que les toques y te manejan y no sirven, no se puede hacer terapia con no, un no psicópata. puede, es que el psicópata no puede ir a terapia. No puede ir a No, lleva a otro, No, porque sí, 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 causa muchísimos, claro, digamos, mucho daño psicológico. Yo, en fin, sí, tengo una sí, larga sí, experiencia de trato con psicópatas, ¿no? sí, sí, Por sí, eso los reconozco tan rápidamente. Pero tú date cuenta de una cosa, que es lo que su sobrina ha escrito, que si él se mira al espejo, se salta en desintegra. pedazos, se Se desintegra. desintegra. Pero ¿qué es la terapia? La terapia es mirarse en el espejo. Un buen Claro, terapeuta lo que hace es te pone un espejo delante. es espejar, Despejar, efectivamente. Entonces, claro, totalmente. por eso ellos no Es quieren, como, ¿no? es como hacerse la carta natal, ¿no? La carta natal te pone bajo una lupa tu estructura de una manera tan maravillosa que la gente se sorprende cuando uno le dice, toda describe o habla con la carta natal, que es como si lo supiera ya todo eso, pero uno se lo pone con una lente de aumento que lo puede ver con más claridad y puede hacer algo a partir de eso, ¿no? No, yo creo Lo- que este vídeo no se lo podremos vender a Trump. Yo no, creo que no, él no lo no, va a no, no. comprar. Yo creo que él no lo va No a creo, comprar. no creo, no creo y borremos nuestros datos de internet. Bueno, con Putin enviaría a alguien que nos envenene, Trump bombardea toda nuestra ciudad y ya está, ¿no? Por supuesto. No sé qué prefiero. Bueno, pues ya te digo, un poco para terminar con Trump, estoy mirando mis notas, yo creo que la combinación global es todo esto que hemos dicho, más la ausencia de Sí, tierra, que le da una cierta dificultad para evaluar situaciones con sí. realismo. No tiene. La ley es como una ley de la mafia, la ley plutoniana. Que ley está mal llamada ley. Es, hay impunidad, no hay Mm, reglas, no hay límites, no hay otro. Y algo muy interesante, que creo que por ahí vas a hablar vos ahora, es que en este momento la conjunción
la gran conjunción en Capricornio, en la casa quinta, le hace oposición a Venus-Saturno, Venus regente de la casa 10. O sea que Venus-Saturno son regentes en su carta natal de la casa 10, en Sí. Tauro. O sea que su destino y su proyección está como desde la casa quinta, que también es una casa de identidad y de manifestación y de expresión. Ahí no sé qué va a pasar en las elecciones. No, Quería ver la revolución solar. Tiene sí. ascendente Cáncer en la revolución Sí. solar. Casi en la casa 12, en la 11, pero casi en la 12. Y medio cielo lo tiene en Aries, y la Luna, Neptuno y Marte en Piscis. Sí, sí, espera que voy a sacar la revolución Fíjate. solar. Un segundo, ya la tengo aquí. Un segundo, la voy a sacar por pantalla para que la veamos. Ya está. Esta es su revolución solar, ascendente en Cáncer, Sí, efectivamente, sí, y opuesto a Plutón, Saturno. Bien, yo sí. pienso que es difícil de predecir lo que va a suceder en Sí. estas elecciones, y aparte que no forma parte de mi, de mi práctica. No podemos predecir, pero que va a ser un momento Va a ser un momento, porque movido. date cuenta de que la gran conjunción, sobre todo ya a partir de noviembre, o sea, justo en las Claro. elecciones, va a estar formando por una parte un quincucio con su Sol Urano y por Sí. otra parte un quincucio con su Marte ascendente. Es decir, van a formar un yod y va a formar una oposición con Venus-Saturno, que está en el punto medio. Sí, sí. Que Y le entonces, caen las 7 en la solar, Venus. en la solar están las 7 que son los asociados, los partners, Sí. Y en la etc. natal en la 5. Y a la TAN en la 5. Entonces, claro, un quincucio es algo que uno no ve, algo que está en su zona ciega y que claro, cuando sucede algo que activa ese quincucio o que crea un yod, como es su caso, eso que uno no ve va a estallarle. Los quincucios son un poco como esas bombas que quedan enterradas Claro. después de las guerras y que 30 años después uno empieza a excavar para hacer un edificio y se encuentra que había una bomba de 500 kilos. Ahí, Sí. entonces, yo creo que, claro, y además esa bomba está en tierra, un elemento que Trump no maneja en No absoluto. maneja. Entonces, Que yo, aparentemente maneja, porque dirías alguien que concreta, que realiza, que construye, que hace, diría uno tiene mucha tierra, pero no, es como vos decís, compensa lo que no tiene, que es un poco lo que hacemos todos, ¿no? Con los elementos que nos faltan, ¿no? totalmente, es una tierra compulsiva, no es una tierra Claro. que le dé base, que le dé firmeza, que le dé raíz, que le dé estabilidad, es una tierra que compulsivamente consume a través de Melania, a través de las cosas que compra, sus hoteles, su tal, su cual, ¿no? Entonces, lo que sí está claro para mí es que con la gran conjunción él va a pasar quizás uno de los momentos más críticos, más cruciales de toda su vida. ¿Cómo? Sí, Pues no lo sé. no Si va a sabemos. ganar, si va a perder, gane o pierda, va a ser un momento muy, muy Fuerte, difícil para fuerte. muy El difícil. día de las elecciones hay luna en Géminis, me fijé yo, Sí, el 3 de noviembre. está Sí, entrando en Géminis. Sí, Géminis. sí, Y bueno, me parece que es muy claro el personaje y yo creo que es interesante el análisis que hemos hecho, porque realmente la carta en sí misma sola nos dice poco. Tenemos la carta y tenemos el personaje, ¿no? Lo que la persona hizo con esta carta, ¿no? mm, O lo que pudo hacer. Yo creo que el tener interceptado Cáncer y Capricornio, que no me había dado cuenta antes de esto, no me parece un dato menor, mm, porque es lo estructural, madre, mm, padre, mm, luna, Saturno, esqueleto físico, diríamos, mm, físico-emocional, donde a partir de eso se sí. construye. Él es como trascendió, construyó una personalidad como pudo, de una manera narcisista, psicopática, donde avanzo sin mirar por dónde voy y a quién piso.
y Sí, hago lo que quiero. hay una cosa que casi se me olvida y que es interesante, que es su conjunción Sol-Urano en Géminis Mm, sí, y que la polariza totalmente. De algún modo, para mí representa el lado oscuro de Géminis. Más que el mm, Dark Father, es el Dark Brother, el hermano mm, oscuro, que es el sí, lado... Es cuando Castor y Pollux no se sí, hablan, cuando Castor mm, y Pollux luchan el uno contra el otro. Castor le mm. dice a Pollux: tú eres un criminal, un asesino, tú eres malo, tú eres un bad hombre, eres un hombre malo. Que esto es el Y el Géminis, hermano, claro, el hermano que murió. el hermano que murió, ahí lo tenemos, el hermano que ha muerto hace poco, y el que se muere hace años a Ese, causa de esa dinámica tan ah, terrorífica, que era el porque, mayor. porque realmente, si te das cuenta, con esa casa cuarta, ese fondo del cielo en Escorpio, ese miedo que él tiene a que coman niños es muy real, porque en su casa comían niños, Sí, en su sí, casa sí. a nivel metafórico, quiero decir, ¿eh? No es que se los No, coman de no. verdad. Pero cuenta la sobrina, cuenta en el libro, por lo menos en el resumen que yo leí que vos me mandaste, José, porque el libro en Argentina todavía no, lo fui a buscar a la librería, no está, eh, que cuando muere su padre, que parece que era muy buena persona, el papá de ella, El hermano el mayor. hermano mayor de Trump, ella va a hablar con su abuela, o sea, mira la abuela, no el Trump, sino la señora, a pedir su herencia. Y la abuela le dice, el padre de ustedes no valía nada, no tenía nada, así que ustedes no tienen nada porque él no valía nada. Sí, Esto dicho por una madre, ¿no? sí, es muy plutoniano, es destrucción Muy, total, destrucción muy brutal, total, total, ¿no? muy, Pero hay un tema que me interesa mucho también a nivel de astrología mundial, que es eso, que es el Géminis oscuro, el Géminis sí, oscuro, y si te das cuenta de una cosa, ¿qué es lo que él está haciendo? Él está poniendo a hermanos contra hermanos, los mm, afros contra los blancos, los hispanos contra los afros, los blancos contra todos, contra hispanos y contra afros. Él es un contra los demócratas y contra los... Exactamente, él es un maestro en crear estas terribles luchas fratricidas de Mm, hermano y hermano, porque ¿qué es lo que están haciendo sí, sí, en Estados Unidos? Es pues sí. el Y matar aparte al otro, En quitarle gracia. Estados Unidos hay una tradición de esto, porque la guerra de secesión Mm. fue muy importante entre el norte y el sur y marcó fue un hecho histórico que marcó mucho el país y que costó muchísimos años llegar a una verdadera unión, porque hasta el año, Martin Luther King creo que muere en el 66, pidiendo la libertad ya de vivir de los negros. Bueno, pero yo creo que lo que estamos viviendo, lo que está viviendo Estados Unidos es el último capítulo de esta guerra civil. Con Puede Trump, ser. Trump ha vuelto a abrir la herida y ha vuelto a echar Para, sal en la herida y se está sí, volviendo a vivir, y él lo hace de forma consciente, deliberada, crear claro, una situación de guerra civil, de desestabilización civil, ¿no? Y hay que tener en cuenta una cosa, para los que no crean en esto, que la Primera Guerra Mundial, una guerra fratricida, ¿cómo sí. comienza? Con la conjunción Saturno-Plutón en Géminis. Mm, Saturno-Plutón en qué Géminis. interesante. Entonces, daos cuenta un poco Sí, de cuidado, que Géminis se interpreta como un signo así ligero y tal. No, 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 sí, no. sí, Puede ser muy oscuro. Y aquí lo vemos en el caso de Trump, como está reabriendo una viejísima guerra civil. sí. Y de hecho, yo creo que su estrategia fundamental es reabrir la guerra civil. ¿Mm? Terrible, ¿eh? Sí, Hay una cosita más que habíamos hablado la otra vez, José, comentado, que es que el aire y el fuego se infatuan. Hay una infatuación del yo y del ego, que uno diría, qué persona segura, poderosa, y es un ego inflado, no es un totalmente. yo asentado, que, que, que un yo que armoniza y conduce la personalidad desde un centro. Es un ego inflado, que lo pinchás y se... No, pero tú, tú eso lo ves si analizas un poco Corporal, su lenguaje sí, corporal, efectivamente, cuando está dando y un discurso. cuando habla.
Por eso él, por ejemplo, no da ruedas de prensa o No. casi ninguna. Y tú fíjate en las ruedas de prensa cuando le hacen preguntas críticas, ¿qué hace? Se enfada y echa al Sí, periodista. sí, Él ha quitado credenciales a no sé cuántos periodistas, ¿no? sí, 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 Es que sí. cuando Bueno, alguien va y pincha su burbuja de aire y de fuego, ¡pum! Claro, la falta de tierra. Alguien con más sí, tierra, pues estaría como más estable, diría, ok, sí. dame fuerte que vuelva a recuperar el equilibrio. Que yo te contesto. Pero Claro, él se indigna como sí, alguien osa, osa cuestionarlo. totalmente, total. Eso es una estructura narcisista. Pero es porque siente una enorme inseguridad. Tú ves su mirada cuando se dirige al público, cuando cuenta chistes, ¿eh? Y tú ves que hay un momento en que está contando el chiste que dice, si no se ríen, me muero. Me ¿Lo ves? muero. ¿Lo Sí, sientes? sí. Él busca ser reconocido y querido con ese ascendente en Leo de cualquier manera. Totalmente. Pero no tiene como la empatía para buscar el ser querido de verdad, porque no conoce lo que es el amor. Mm, No ha tenido ni madre ni padre amorosos y su vida fue ganar al padre y ser alguien importante y tardó en llegar a la política, porque él no hace tantos años que está en política, no es una vocación, mm, diríamos. Yo creo que es un medio para ganar poder en el caso de él, sí, que creo que en muchos casos, ¿no? No creo que sea el único, pero él primero hizo mucho dinero y pensó que el dinero era el que le daba poder. Y después esto pasa con muchos políticos, se dan cuenta que realmente no es solamente el dinero lo que les da poder, sino que hay que tener el poder. Van un paso efectivamente. más del dinero. Bueno, May, Bueno, yo creo que lo hemos desnudado, vestido, vuelto a des- desnudar, destripado, pobre. destripado, con mucho cariño, con mucho cariño. Sí, no, y para entender también que me parece que es un producto Trump propio de nuestro tiempo, como decís vos, de cuándo se han dado estas grandes dictadores y personajes tan omnipotentes y poco democráticos, Mm, diríamos, mm, mm. poco sensibles. Y cuando nombraste a Franco y Hitler, estaba Plutón en Cáncer, Mm. Plutón en ¿no? Cáncer, efectivamente. Plutón en Cáncer ya después tuvo 25 años Plutón en Cáncer. Y estamos viviendo el contraciclo. El Exactamente, contraciclo de Plutón en exactamente, Cáncer. porque es el estadio de Plutón en Cáncer fue las dos guerras mundiales, Sí. las dos. Mm. El Sí, sí. descubrimiento de la bomba, el descubrimiento de la bomba atómica, Sí, el todo esto. descubrimiento de Plutón cuando se descubre, en el 39 creo, estaba en Cáncer. Va en Cáncer, sí, O sea, efectivamente. hay una relación con Estados Unidos es de Cáncer. Mm, Es un Totalmente. país como la Argentina y como, ¿quién más es de Cáncer? No me acuerdo. Muchos Argentina es de países Cáncer latinoamericanos, y también Francia. Creo que Venezuela. Francia también. Y Venezuela Francia es también. Cáncer también. Sí, Y sí. Francia 14 de julio también. Muy bien. Bueno, José, un placer Igualmente. haber podido compartir este momento tan agradable y de tanta, que a mí me apasiona la astrología y me apasiona escucharte y realmente espero que a los que les llegue este video le podamos transmitir el amor y la pasión que tenemos por la astrología los dos, cada Efectivamente. uno desde su mirada. Bueno, te mando un beso grande y a todos los que nos escuchan y un profundo agradecimiento por compartir este rato conmigo. Un abrazo y muchas gracias por iluminarme, porque Ay, has dicho cosas que yo no puedo decir. y vos has dicho cosas que yo no puedo decir. Pero eso es un team, es un Total. equipo. Y creo que en este momento también la mirada de uno solo no alcanza No, nunca. no. Tenemos que mirar muchas miradas para poder entender Mm, semejante complejidad. Muy La bien. neurociencia, la ecología, la política, la economía. Si no nos convertimos en astrólogos de gabinete, ¿viste? ¿No? Efectivamente. Muy bien. Bueno, pues Bueno, voy a terminar con esto. Un abrazo a todos y a todas. sí, Hasta la también vista. yo. Hasta pronto. Gracias.